Bien, comenzamos la segunda parte de este curso. Esta segunda sesión, tal como está denominada, y se va a tratar el ordenamiento legal, el ordenamiento jurídico y la restitución. Tenemos el honor y el placer de contar con dos de los mayores expertos en la materia, el profesor doctor Xavier Perrot y el profesor doctor Arturo Colorado Castellari. Quiero agradecerle sobre todo que se hayan desplazado, porque él ha venido de París y el profesor Arturo Colorado ha venido de Madrid, con lo cual contar con su presencia es un gran placer. En primer lugar, va a exponer el profesor Xavier Perrot, que nos hablará sobre el modelo francés relativo a la restitución de bienes culturales a las víctimas de persecuciones antisemitas. El profesor Perrot es profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Clermont-Auvergne. Es también profesor del Máster de Derecho Civil con la especialidad Derecho y Cultura en la Escuela en la École de Droit de la misma universidad, y también es miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas de Michel de l'Hôpital. Ha publicado numerosas obras, entre las que, bueno, hay muchísimas, puedo mencionar una, porque son muchísimas y nos comeríamos mucho el tiempo. Una de ellas es Dommages de guerre, los daños de la guerra y la responsabilidad que tiene el Estado, y más de una treintena de artículos relacionados con la materia que nos trae hoy aquí. Si tienen preguntas, por favor, resérvenlas para el final, porque así podremos ganar más tiempo. Y sin más, voy a pasarle la palabra al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a ti, María. Os voy a hablar en la lengua de Molière, en francés. Pido disculpas. Je voulais commencer par remercier vraiment chaleureusement Carlos Pardos pour son aimable invitation, ainsi que Madame Clara Munt pour la parfaite organisation. J'ai été très bien reçu. Muchas gracias. Je vais donc vous présenter le régime juridique français applicable en matière de restitution des biens culturels qui ont été spoliés durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente en Francia. Y veo algunos puntos de comparación muy remarcables con el modelo español y muy interesantes. Muy interesante ha sido escuchar la primera comunicación de esta mañana de la señora Roca. Pues bien, la política de expoliación de obras de arte fue establecida por la Alemania nazi en todas partes de Europa y específicamente en Francia, con el apoyo del régimen colaboracionista de Vichy, dirigido por el Maréchal Pétain. Y esta expoliación ponía en el punto de mira básicamente propiedades judías, en el marco de un proyecto genocida que no solamente quería destruir a las personas, sino paralelamente les quería expoliar de sus bienes. Y desde este punto de vista, las administraciones nazi y francesas colaboraron y hicieron un pillaje de las colecciones judías, y los judíos franceses pagaron un gran tributo en este caso. Fueron sistemáticamente expoliados durante la ocupación. Voy a enseñaros cifras en un instante. Esta expoliación fue masiva, lo cual explica por qué hoy en día todavía, 80 años después de estos hechos, la política de reparación todavía es activa en Francia. Y después de una breve presentación histórica, voy a daros los elementos recientes de la evolución del derecho francés. Básicamente, voy a presentaros dos secuencias históricas. Primero, cómo Francia organizó un sistema de recuperación en el periodo inmediato después de la guerra entre 1945 y 1950.
Y veo, en relación al modelo español, una verdadera diferencia, puesto que muy pronto en Francia se adoptó un modelo híbrido, a la vez administrativo, pero igualmente judicial, que mostró una cierta eficacia y que muestra todavía una cierta eficacia. Esta será la primera secuencia. Y en una segunda parte de mi intervención explicaré cómo en Francia estas cuestiones resurgieron a partir de los años 1990 y cuáles, bueno, fueron las razones. Recientemente, en 2022 y en 2023, el derecho francés verdaderamente evolucionará. Bien, ¿cómo las recuperaciones y restituciones fueron gestionadas a partir de la liberación en 1945, después de la derrota de los nazis y la victoria de los aliados, y Francia estableció un sistema administrativo de derecho público, de reparación bastante eficaz, que permitió restituir una cantidad importante de bienes culturales expoliados por parte de los nazis e igualmente por la administración colaboracionista del régimen de Vichy. Este sistema se apoya en un corpus de textos y no os voy a daros todos los detalles. Aquí tenéis los grandes textos que sirvieron de base legislativa para la política de restitución en el periodo inmediato después de la guerra. Muy importante, la orden de 1943, que a partir de esta fecha declara que todas las tomas perpetradas por la administración de Vichy, de los nazis, fueron declaradas ilegales. Y esto constituyó la base de derecho que permitirá realmente la redacción de la orden del 21 de abril de 1945. Esta orden del 21 de abril de 1945 es lo que hace que el sistema francés sea singular, porque todavía está en vigor hoy en día. El juez civil puede utilizarlo para ello. Y tenemos un texto de aproximadamente 80 años que todavía es eficaz hoy en día. Al margen de esta vía judicial, es decir, la vía administrativa, existe desde entonces y se apoya en la creación de una comisión, la Comisión de Recuperación Artística, creada en 1945, y que realiza sus trabajos y los culmina a finales de los años 50. Se llama la CRA. En términos de cifras, aquí tenemos la declaración solemne del 1943, del 21 de enero de 1943. En términos de cifras, se calcula aproximadamente 100.000 el número de bienes mobiliarios, de los cuales muchos son culturales, que fueron expoliados durante la Segunda Guerra Mundial en territorio francés. Todos estos bienes culturales fueron enviados fuera de Francia, a Alemania, pero no solamente a Alemania, también a Austria y también a las colecciones de familias nazis. Hitler mismo, que preparaba su futuro museo de Lynch. Entre estos 100.000 objetos, a partir de la liberación, aproximadamente 60.000 fueron repatriados. Y este fue el trabajo de la Comisión de Recuperación Artística, gestionar estos objetos devueltos. Y en aproximadamente 10 años, 45.000 obras fueron identificadas y restituidas a sus propietarios, básicamente familias judías. Quedan 15.000 objetos que nunca encontraron a sus propietarios legítimos y no han podido ser restituidos por la administración, o bien porque no habían sido reclamados por sus propietarios, puesto que las familias fueron completamente asesinadas en los campos de concentración, o porque el Estado no había podido tirar hacia adelante la identificación de estos objetos. Pues bien, podéis ver la cifra, 15.000. A finales de los años 40, Francia decidió entonces escoger entre estos objetos los más remarcables, que Francia conservará en sus colecciones públicas, y algo que nos parece muy extraño hoy en día, vender otra parte de los bienes que no son conservados. De 15.000 objetos restantes,
2.000, 2.100 fueron seleccionados. Se les llama los MNR, Museos Nacionales Recuperación, mientras se espera a que sean restituidos y se mantienen en los almacenes de las colecciones nacionales. Y los otros son vendidos por la Administración y se encuentran en el mercado, obras que habían sido expoliadas. Pues bien, esta categoría en el derecho francés, el MNR, Museos Nacionales Recuperación, es muy importante porque es la base esencial de los objetos que son restituidos en los museos nacionales. Después de los años 50, la cuestión de la recuperación y la restitución caerá poco a poco en el olvido en Francia. Francia se tiene que reconstruir y la cuestión de las restituciones se agota. Y efectivamente, constatamos con las cifras que entre 1950 55 en 1993, Francia no restituye más que 6 obras de arte. 6. Aquí tenemos, pues, en la pantalla, el portal actual de los Museos Nacionales Recuperación con la descripción de algunas obras. Aquí podéis ver, por ejemplo, veis una obra de Picasso y la mención aquí es restituida ya en 2003. Por otra parte, este de aquí, una obra de García Torres, se nos dice que el histórico está incompleto y todavía no ha sido restituido. Y está conservado en depósito en el Museo Nacional de Arte Moderno. Típicamente, la gestión actual de los CMRs. Algunas obras son restituidas y otras están en espera de ser restituidas. Pues bien, en los años 1990, después de que el tema cayese en el olvido, la cuestión vuelve a resucitar por diferentes razones. Primero, un cierto número de pesquisas periodísticas insisten sobre el hecho de que existían y existen todavía en las colecciones francesas obras expoliadas que esperan su restitución a los propietarios legítimos. Y luego Héctor Feliciano publica en los años 1995 un libro que digamos que se convirtiera en una fecha, el Museo Desaparecido, historia de los objetos expoliados en las colecciones nacionales francesas. Esta investigación revela un poco y despierta la conciencia pública. Y paralelamente en Estados Unidos, el Estado adopta el principio de Washington en 1998, que insiste sobre el hecho de que hace falta, digamos, intentar mejorar, hacer todo lo posible para mejorar las políticas de restitución. Y Francia, a partir de ese momento, pone en acuerdo, digamos, restituye su derecho y los alinea con los principios de Washington. Es decir, alinea su derecho con los principios de Washington. El gobierno de Jospin, estamos en el año 95, decide coger a un antiguo resistente, Matteucci, que presidirá una comisión que llevará a cabo los trabajos durante unos 3 años. Y gracias a los trabajos de esta comisión, se crea la Comisión de Indemnización de las Víctimas de Expoliación. En 1999, la PIB, yo tengo la suerte y el honor de ser miembro de esta comisión. Hoy en día fui nombrado en 2018 y os hablaré de esta comisión más tarde. La creación de esta comisión reactivó la vía administrativa a partir de 1990. El modelo francés actual siempre es híbrido, continúa siendo híbrido o doble. La vía judicial permanece abierta gracias a la orden del 21 de abril de 1945, pero la vía administrativa igualmente, dado que es la misión de la Comisión de Indemnización de las Víctimas de Expoliación, la PIB. Desde los años 90, ¿cuáles han sido los resultados del trabajo de este sistema híbrido? Descontamos 4 restituciones pronunciadas por el juez civil entre 1999 y 2023.
Es decir, en base a la orden del 21 de abril de 1945, 4 obras, 4 decisiones judiciales que acaban con la restitución de 10 bienes culturales. Os voy a enseñar un caso, aquí lo veis. Son las distintas etapas con la creación en 1999 del PIB. Y bien, y aquí las disposiciones, de 2 disposiciones importantes de la orden del 21 de abril, por parte de la Comisión, la CIVS. Esta orden todavía está en vigor hoy en día, porque el juez puede decidir, pues, restituírselo a la persona que lo pide. Y el artículo 4 de esta orden hace que el texto sea atemporal, muy interesante y espectacular desde el punto de vista de los principios jurídicos habituales, sobre un texto que viene del derecho común. Aquí tenéis una obra de Camille Pissarro, La recogida de los guisantes. Es una ilustración de una de estas decisiones judiciales por el Tribunal de Casación de 2021. Una pareja americana había comprado en el mercado americano con toda legalidad, de nuevo, en el marco de una venta pública, esta obra, que había sido expoliada a Simon Weber, el padre de Jean-Jacques Bower, que vemos aquí, y nada se había podido hacer para, digamos, detener esa venta que se llevó a cabo en Estados Unidos. Y ahora ya no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero a finales de los años 2010, la obra se envía a Francia para que sea expuesta en el marco de una exposición en el Musée Bar-le-Tombe. E inmediatamente el juez, que fue seguido por la familia Weber, decide cogerlo. Y la acción se lanza. Y sobre el fundamento de la orden del 21 de abril de 1943, el juez ordena la restitución al señor Weber. Digamos, los propietarios americanos estaban absolutamente boquiabiertos con la decisión de la justicia, porque el adquiriente de buena fe no podía hablar de su buena fe, puesto que la orden de 1945 se oponía a ello. Esta es una de las ilustraciones, por lo tanto. Además, siempre en términos de resultados de esta política de reparación, desde 1994, la vía administrativa ha permitido la restitución de aproximadamente 125 obras de estas MNRs, Museos Nacionales de Recuperación. Aquí tenéis algunas ilustraciones de las devoluciones oficiales de estas obras que estaban en depósito en las colecciones públicas. Repito, sin que hubiesen sido apropiadas por el Estado, es decir, que todavía conservaban el estatus de obras en espera de restitución al propietario legítimo. Las MNRs no son bienes públicos, simplemente están bajo la guarda del Estado. En otras palabras, no son inalienables como lo son los bienes públicos ordinarios, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, pueden ser restituidos por una simple decisión administrativa y bajo la recomendación, evidentemente, a veces de la CIVS, es decir, del Comité de las Expoliaciones. De todas maneras, cuando los bienes no son MNR, sino que forman parte de las colecciones públicas, están sometidos al dominio público y por lo tanto hace falta de una ley para sacarlos de las colecciones públicas. Y esta es la ambigüedad del sistema francés. Al lado de los MNRs también existen obras de arte en los museos que han sido expoliados durante la guerra, pero que fueron comprados con toda legalidad después de la guerra y que forman parte de las colecciones públicas y por lo tanto son inalienables. Para sacarlos del campo público hace falta intervenir la representación nacional, el Parlamento, con una ley. Y sí, he olvidado enseñaros esta diapositiva que muestra las restituciones anuales desde 1951
hasta aproximadamente los años 2020. Aquí podéis ver en la punta, en 1951, llegamos al final del periodo de recuperación, restitución después de la guerra, y un segundo, tengo que ir a marcha atrás, y luego el PRE que he mencionado anteriormente. Francia ya no se preocupa más, es decir, que se produce un olvido, y a partir de los años 90 redespegue de las restituciones en el marco de una política pública de recuperación y de reparación incluso, que es apoyado por Francia, por el Estado francés. Bien. Hace un segundo decía que para sacar una obra de propiedad pública de una colección pública, cuando no se trata de una MNR, hace falta de una ley. Hace falta una ley, y es por eso que el legislador francés, informado del hecho de que varias obras de arte que pertenecen a las colecciones públicas habían sido expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial, adoptó el 21 de febrero de 2022 una ley muy importante, que marca realmente una nueva etapa, una ley que pronuncia la restitución a los que tengan derechos de los propietarios víctimas de persecuciones antisemitas. Varias obras de arte, aquí veis especialmente una obra de Gustav Klimt. Aquí tenemos los artículos de la ley a la derecha y las ceremonias oficiales de restitución. La ley concierne la restitución de 15 obras de arte en total, 3 de las cuales habían sido expoliadas por los nazis antes de entrar posteriormente en las colecciones públicas, como he dicho anteriormente, con toda legalidad, y 12 adicionales habían sido compradas por el Estado francés en 1942 en el marco referencial de una venta pública durante la ocupación. Pues bien, en el detalle. El artículo primero, aquí se menciona la restitución de la obra de Gustav Klimt, Rosales bajo los árboles, que había sido adquirida con toda legalidad por el Estado francés, por Francia, a un marchante de arte en Zúrich, Suiza. Pero las investigaciones y pesquisas recientes habían demostrado que esta obra había sido objeto de una expoliación en el marco de persecuciones antisemitas perpetradas por los nazis en Austria, en el momento o después del Anschluss. La propietaria de esta obra, Eleonora Stiassny, había sido obligada a vender esta obra en 1938 en Viena por un precio absurdo. Y había vendido esta obra para poder hacer frente a distintos impuestos a la población judía, totalmente ilegales, que formaban parte de la política de persecución de los judíos. Por otra parte, la ley también pronuncia la restitución aquí de una obra de Maurice Utrillo, avenida en Sannois, también adquirida por la calle de Sannois en Francia en 2004 y colocada en el Museo Municipal, el Museo Utrillo Baladón. Y las investigaciones y pesquisas recientes demostraron que esta obra había sido robada por los nazis. Los nazis, entre paréntesis, se habían imaginado una fuerza administrativa de expoliación dedicada exclusivamente a esta tarea, la ERR, el Servicio Alemán de Pillaje de las Obras de Arte. Y es la ERR la que expolió esta obra de Maurice Utrillo, el coleccionista y marchante de arte Georges Bernheim en París en 1940. Y la CIVS, en su recomendación del 16 de febrero de 2018, reconoció la expoliación y recomendó la restitución de la obra a los titulares de derecho de Georges Bernheim a través de esta ley de 2022. Y aquí una obra de Marc Chagall titulada El Padre. Esta obra entró en las colecciones del Centro Georges Pompidou por dación en pago, algo clásico, en 1988. Y las investigaciones recientes demostraron que esta obra había sido expoliada en 1940 a David Zender. Y la comisión, los servicios del Ministerio de Cultura, decidieron que esta obra fuese restituida a los titulares de derecho. Y finalmente,
La ley pronuncia la salida de las colecciones públicas de 12 obras de arte que pertenecían a Armand Orville. Es un caso jurídico bastante complejo, no voy a entrar en los detalles, pero la CIVS tomó las riendas de este caso en 2018 y trataba la sucesión de una gran colección de Armand Orville. La sucesión fue organizada en 1942 de manera completamente legal, pero estaban presentes durante esta venta pública un administrador francés, un conservador del patrimonio, René Vige, que compró por cuenta del Estado 12 obras de esta herencia. Y son estas 12 obras de esta herencia las que la Comisión ha recomendado que fuesen restituidas y el legislador ha seguido esta recomendación. Y la razón es que, a ver, como no hubo expoliación, el legislador habla de devolución, no de restitución. Es una pequeña inflexión terminológica que cuenta desde un punto de vista jurídico. Pues bien, dado que esto fue recordado por la ley, estas obras de arte salieron de las colecciones públicas francesas por derogación al principio de inalienabilidad. Recuerdo que en 2022 el Código del Patrimonio no contenía ninguna disposición que autorizase la salida de las colecciones nacionales y territoriales de obras expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial. La intervención del legislador, por lo tanto, era absolutamente indispensable para autorizar su salida de las colecciones públicas. Y lo mismo se puede decir de los bienes culturales que datan del periodo colonial. El Estado también desea restituir. Antes de la ley del 21 de febrero de 2022, en distintas ocasiones, Francia ordenó la restitución de un cierto número de bienes culturales de origen africano, en Benín y en Senegal específicamente, después de una intervención política del presidente actual, de Emmanuel Macron, que deseaba que, bajo sus propios términos, el patrimonio africano de las colecciones públicas francesas fuesen restituidas a África, que es como decir todas las colecciones públicas francesas. Y, afortunadamente, el legislador limitó un poquito el campo de restitución. Aquí, frente a vuestros ojos, tenéis la ley de 24 de diciembre del 2001 que pronuncia la restitución a Benín de 26 obras de arte que habían sido, el 24 de diciembre de 2020, de bienes culturales restituidos a la República de Benín que habían sido cogidos en el contexto colonial a finales del siglo XIX de manera totalmente legal. Francia todavía no había adoptado los principios de la Convención de La Haya de 1999, es decir, es sobre, digamos, los fundamentos, digamos, de los que Francia había tomado esta decisión. Fue una decisión puramente política, por lo tanto. Y el artículo 2 de la ley trata también la restitución a la República del Senegal, especialmente aquí, el sable de un militar político religioso que había llevado a cabo una campaña de resistencia contra las tropas francesas a finales del siglo XIX también. Pues bien, lo mismo que para las obras expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial, integradas en las colecciones públicas, hacía falta la intervención del legislador aquí también. Pues bien, estas leyes serán debatidas y especialmente el Consejo de Estado considerará que de alguna manera es problemático pasar por leyes especiales para ordenar las restituciones y que sería interesante reflexionar sobre una ley general. Siguiendo la terminología jurídica francesa, hablamos de ley marco. Sería interesante reflexionar sobre la redacción de una ley marco en lo que se refiere a la restitución especialmente de bienes expoliados durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente también bienes coloniales robados como producto del botín durante las conquistas coloniales. Pues bien, en verdad el gobierno más bien reflexionó sobre la adopción no de una única ley marco, sino de tres leyes marco diferentes.
que modificarán o que pretendían modificar el Código del Patrimonio. La primera, dedicada a los bienes expoliados durante la Segunda Guerra Mundial, la otra dedicada a la restitución de restos humanos y una tercera ley marco sobre los bienes expoliados durante el periodo colonial. 2 leyes de 3 fueron adoptadas. La de los restos humanos, la de los bienes expoliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero todavía está en proceso de debate, es el caso más complejo, los bienes coloniales. Pues bien, la ley que nos interesa aquí hoy es la ley del 22 de julio de 2023. Y acabaré con esta, que ha suscitado un verdadero cambio de paradigma en el derecho francés. Es la ley número 2023-650, adoptada por el Parlamento francés el 22 de julio de 2023. Esta ley instaura en el seno del Código del Patrimonio una derogación definitiva del principio de inalienabilidad de las colecciones públicas. El voto de ley particular, como fue el caso también en 2022, ya no es necesario a partir de ahora. Ya no es necesario para sacar de las colecciones públicas obras de arte expoliadas entre 1933 y 1945. A partir de ahora, la salida del campo público, del dominio público, puede ser hecha a través de una simple decisión administrativa tomada por una persona pública según lo que marque la CIVS. No os he dado el artículo, es un nuevo artículo. En este nuevo artículo viene directamente del Código del Patrimonio, que instaura esta regla y que dispone que la persona pública, cuando se pronuncia a través de una comisión administrativa colocada al lado del primer ministro competente en materia de reparación consecutiva a las expoliaciones de bienes intervenidos debido a la expoliación antisemita, es decir, la CIVS. Y esta opinión habla sobre la existencia de una expoliación y de sus circunstancias, y por lo tanto es público. Y tenemos aquí las distintas misiones de la CIVS. Pues bien, el Estado en 2023, este es el medio de dar un nuevo impulso a su política pública de reparación, de expoliación antisemita, específicamente establecida a finales de los años 90. Si el procedimiento ya no trata sobre los bienes culturales conservados en las colecciones públicas y las colecciones de los museos de Francia, su campo de aplicación será mucho mayor, mucho más amplio a partir de ahora, y se puede aplicar a todo tipo de bienes culturales. Por ejemplo, dentro de 2 días, el viernes, en el seno de la CIVS, de la comisión en cuestión, vamos a evocar la cuestión de la salida de un libro que hoy es conservado en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia. Y todo nos lleva a pensar que fue expoliado. Seguramente será el primer acto material de restitución después de la adopción de la ley de 2023. Por lo tanto, el campo de los objetos restituibles ha sido establecido y incluye lienzos, instrumentos de música, libros, objetos preciosos. Y el campo también se amplía a las formas de expoliación que la señora Roca evocaba anteriormente, es decir, robos, pillaje, confiscaciones, medidas de arianización, las famosas leyes raciales o ventas bajo o, digamos, coacción. Es una cuestión apasionante esta, en el marco de una venta contractual, en la que la formalidad es respetada, pero a pesar de que sea respetada, puede que las circunstancias impliquen coacción. Y esto el legislador lo toma en cuenta. Poco importa la autoridad que está en la base del origen de la expoliación. Es una manera de extender y de ampliar el perímetro de la cualificación como acto de expoliación. La autoridad puede ser la Alemania nazi o las autoridades de los territorios que ocupó, controlados o influidos, dice la ley. Y para el caso francés, el régimen de Vichy, el régimen colaboracionista. El texto también, y esta es una verdadera novedad en relación al periodo anterior, el texto se amplía igualmente a las expoliaciones intervenidas fuera de Francia. Es decir, hoy en día una obra que forma parte de las colecciones públicas, cuya investigación demuestra que ha sido expoliada en Austria o en Polonia, pero
que legalmente está en las colecciones públicas puede ser restituida por el Estado francés. La expoliación realizada fuera de Francia, mientras que el bien expoliado ha sido incorporado a las colecciones francesas. En cuanto al periodo de expoliación, se extiende desde el 30 de enero de 1933, antes era 1939, la fecha en que Francia entró en guerra, el 30 de enero de 1933, es decir, la fecha de la accesión al poder de los nazis, hasta el 8 de mayo de 1945, fecha de la capitulación de Alemania. Y la ley permite a las personas implicadas a convenir una modalidades de reparación antes que la restitución, es decir, que se puede acordar con el Estado, por ejemplo, una compensación financiera. El Estado conservaría, pues, por ejemplo, un lienzo en sus colecciones públicas a cambio de una compensación financiera a los titulares de derecho. Por lo tanto, podéis observar que el procedimiento no acaba sistemáticamente en una restitución. Pues bien, antes hablaba de un cambio de paradigma, y es efectivamente el caso, porque la flexibilización de la regla de inalienabilidad revela este cambio de paradigma. Realmente el derecho francés. Esto es lo que demuestra la adopción de dos leyes marco sobre los bienes expoliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero también los restos humanos. Aquí vemos, todavía hay mucha ilustración material de esta ley. Aquí se trata de una restitución por una ley DOC de 2010. No sé si seguisteis esta cuestión en Francia. Es la restitución de 23 cabezas maorís a Nueva Zelanda, después de una ley especial adoptada, y la ciudad de Rouen, que era propietaria, depositaria de algunas de estas máscaras, o de estas caras, de estas cabezas, decidió restituir, después de la deliberación del ayuntamiento, estas cabezas a Nueva Zelanda. Y el Estado se había opuesto y hizo falta pasar por el legislador para aceptar la restitución. Esta modificación de un principio fundador de la protección de las colecciones nacionales, la inalienabilidad, demuestra la voluntad francesa, a partir de ahora, este es mi punto de vista, de implicarse en una gestión verdaderamente, digamos, ética de sus colecciones públicas. La idea es sacar todas las obras que hayan podido ser expoliadas durante el periodo nazi o que hayan sido adquiridas de manera violenta durante el periodo colonial. Y este movimiento, desde mi punto de vista, se inscribe en un movimiento más global de reparación de los prejuicios de la historia, los de la Shoah, la colonización y la esclavitud también. Y en este sentido podemos ver en la adopción de una política pública como esta un verdadero cambio de orientación, un cambio de paradigma que quiere, de alguna manera, arreglar la deuda de justicia a las víctimas expoliadas y a sus titulares de derecho, y pone en tela de juicio algunos principios fuertes, principios de protección jurídicos fuertes, como la inalienabilidad o la prescripción o la adquisición de buena fe, como aquella pareja americana que había adquirido la obra de Pizarro, pero que no pudieron esgrimir su buena fe como razón para que se les devolviese la obra. Pues bien, así está la situación del derecho francés. Y encuentro muy interesante las comparaciones con el derecho español. Y una cosa que me llama la atención es que el modelo español, que he podido entender gracias a la traducción de María anteriormente, Francia solo se concentra en la reparación de prejuicios materiales. Nunca ha sido cuestión de reparar los morales, porque desde un punto de vista moral, desde un punto de vista jurídico es muy complejo y Francia no ha querido entrar en este campo. Gracias por vuestra atención y espero que haya sido suficientemente claro. Gracias. Merci beaucoup à vous pour votre exposition. Et je tiens à remercier la traduction. Merci beaucoup. Bueno, ahora es el momento del profesor Arturo Colorado. Voy a presentarle. Su larga trayectoria es muy extensa. Voy a intentar agruparla lo máximo posible.
Como bien dijo anteriormente el profesor Carlos Padrós, el profesor Arturo Colorado es catedrático y profesor emérito de Arte y Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en arte, patrimonio cultural, hipermedia y cultura digital. Ha sido director de varios grupos de investigación relacionados con el patrimonio, vinculados con la Guerra Civil. También ha sido director de varios congresos internacionales, entre los que destaco el denominado Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, celebrados en el Museo del Prado en el año 2010 y 2019. Ha sido comisario de varias exposiciones. Destaco una: Arte Salvado, 70 aniversario de salvamento del patrimonio artístico español y de la intervención internacional. Fue celebrado en el Paseo del Prado, Museo del Prado de Madrid en el 2010. Y bueno, es autor de muchos libros. Voy a nombrar algunos de ellos. Entre ellos está Éxodo y exilio del arte, Arte, revancha y propaganda, Arte, botín de guerra y Arte y caja de resonancia. La exposición del profesor y con la exposición del profesor Arturo Colorado y del profesor Xavier Perrot nos va a permitir tener una visión comparada de la situación y del momento en el que estamos, de lo que ha pasado y a dónde vamos. Por lo tanto, muchas gracias y le transmito la palabra. A ver, aquí está. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a Carlos Padrós por la organización y la visitación y la invitación para participar en esta jornada. Y enhorabuena al doctor Perrot por su exposición. La verdad es que parece que en Francia hay una voluntad clarísima política de asumir el tema del expolio y de la restitución. Ojalá en España pudiéramos decir lo mismo. Para, digamos, explicar esta perspectiva de inicio, esa especie, digamos, de frustración que se plantea en España con respecto al tema del expolio fundamentalmente franquista, la idea es exponer brevemente cuáles son los parámetros históricos que nos permiten comprender exactamente lo que ocurrió en España y el hecho de que hay miles de obras todavía perdidas, pendientes de localizar, de restituir, etc. Con lo cual, el esquema que les planteo, dado el título que se me ha pedido, es Patrimonio artístico durante la Guerra Civil. ¿Qué ocurre con ese patrimonio artístico durante la posguerra? Y cómo se puede aplicar esa investigación al caso de los fondos del Museo del Prado. Vamos a empezar entonces de una manera lo más sistemática, sintética posible. Primero, los peligros del patrimonio durante la Guerra Civil. Cómo España, a partir del golpe de Estado militar, queda dividida en dos zonas. La zona republicana afronta el tema del patrimonio de una manera clara. La parte franquista, el patrimonio les trae al pairo. Sencillamente incluso se considera que preocuparse por el patrimonio es derrotista. Hay documentos que demuestran esta afirmación. Y Madrid aparece en el centro, cercada, atacada, bombardeada sistemáticamente. En este contexto, al principio de la guerra, se producen ataques contra el patrimonio artístico, asaltos a las iglesias, destrucciones, eso es indudable. Ocupación de palacios, esto fue el motivo por el que el franquismo habló de la barbarie roja, y etcétera, etcétera, pero el gobierno de la República asumió la necesidad de proteger el patrimonio desde el principio de la guerra. Aquí tenemos a Josep Renau, un director general de Bellas Artes, pintor, cartelista valenciano, que asumió la Dirección General de Bellas Artes y puso un plan en marcha de protección del patrimonio, de propaganda, de defensa del patrimonio, que el patrimonio es de todos, y obreros de hoy, respetad la labor de nuestros compañeros de ayer, dice el cartel republicano, y en este plan de protección del patrimonio surge la organización de un organismo que es la Junta
de incautación y protección del tesoro artístico en el mismo agosto del año 36, a los pocos días de estallar la Guerra Civil. Y aquí tenemos a su presidente, a Timoteo Pérez Rubio, también pintor, en este caso de origen extremeño, que asumió la enorme tarea de afrontar todo el tema de la protección del patrimonio. Timoteo Pérez Rubio llevó el patrimonio artístico desde en su proceso de evacuación, que ahora veremos, desde Madrid hasta Ginebra, y estando Ginebra el año 39 con las meninas y con todo el patrimonio artístico del Museo del Prado y de miles de obras, el periodista le preguntaba cuál había sido la labor que había desarrollado la Junta. Y decía Timoteo Pérez Rubio que el papel de la Junta Central consistía en salvar los tesoros artísticos de toda España y que para ello había que defenderlos de bombardeos, destrucción, robos, deterioro, etc. Y añadía que hemos recogido objetos de todas las procedencias de regiones de la zona republicana, por supuesto, y que formaban parte de iglesias, de colecciones particulares, etc. Y añadía que la Junta Republicana expedía un certificado, un acta, de recogida de las obras con el compromiso, decía Timoteo Pérez Rubio, de devolver esas obras una vez acabada la guerra. Lo que ocurre es que la República perdió la guerra y esa afirmación no se pudo realizar ni demostrar, pero en principio esa era la voluntad republicana. En la recogida de obras de los lugares más diversos, el depósito de esas obras, el registro de esas obras. Aquí vemos la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, uno de los grandes depósitos de obras de arte republicanas, pero estaba el Museo del Prado, el Museo de Arte Moderno, el Jai Alai, etcétera, 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 en todo el territorio republicano, en Valencia, en Alicante, etcétera, 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 en Cataluña, aunque el caso catalán es un caso específico. Y el registro de esas obras, hay actas de incautación, hay libros de registro con miles de obras incautadas y el peligro fundamental que se afronta en este momento es del bombardeo sistemático, fundamentalmente de Madrid, pero de todas las poblaciones republicanas, y en concreto hay una fecha determinante y simbólica. El 16 de noviembre del año 36 el Prado fue bombardeado. ¿Había una voluntad específica por parte del gobierno franquista de destruir el Prado? Espero que no. Pero de hecho cayeron bombas sobre el Paseo del Prado, sobre el propio museo, y esto aceleró el proceso de evacuación de las obras más importantes del Prado. Las Meninas, los Murillo, los Greco, los Zurbarán, los Rivera, los Goya, etcétera, etcétera, fueron empaquetados, embalados con sumo cuidado, cargados sobre camiones y siguiendo un proceso de evacuación. Aquí tenemos el periplo de las obras que se plantean desde el año 36, partiendo de Madrid. El primer destino fue Valencia. De Valencia, en el transcurrir de la guerra, marcha a Barcelona y de Barcelona finalmente al norte de Cataluña, y es cuando se produce la gran evacuación hacia Ginebra. Estamos hablando de miles y miles de obras, entre las cuales habría más de 500 obras procedentes del Museo del Prado. Ahí teníamos lo más granado del patrimonio artístico español. Primer depósito en Valencia, las Torres de Serranos, torres góticas de la antigua muralla de la ciudad, que fueron las torres especialmente protegidas para guardar las obras, pero avanza la guerra y la amenaza que hay de que el franquismo, a partir de Teruel, conquiste Castellón y rompa o divida el territorio republicano en dos. Con lo cual, ante el peligro, la decisión republicana es evacuar ese patrimonio artístico desde Valencia hasta Barcelona. Así es como vuelven otra vez a cargarse los camiones y el destino final son los 3 depósitos fundamentales ya en territorio catalán, al norte de Cataluña, en Peralada,
en Lavallol, una mina de talco especialmente protegida, y en el castillo de San Ferran de Figueres, que sería el tercero de los grandes depósitos. Por cierto, como novedad de la mina de talco de Lavallol, están organizando en este momento una exposición, una restauración de la mina, del edificio que está en la Bocamina, que fue construido, es profeso, en la época republicana, precisamente como lugar de depósito de bienes de especial interés o de especial valor. Pero avanza el franquismo, amenaza con conquistar el último territorio de Cataluña, y estamos ya a principios del año de febrero del 39, el avance es imparable, el bombardeo sobre la zona sistemático, y en ese contexto surge un caso insólito de lo que es el derecho internacional y la intervención internacional, porque se constituye un comité para el salvamento de los tesoros de arte españoles, un caso que no tiene precedentes, y este comité, formado por los directivos conservadores de los museos más importantes de la Europa democrática, estamos hablando de los franceses, de Francia, de Inglaterra, estamos hablando de los suizos, belgas e incluso americanos, y los conservadores se juntan en un organismo internacional apoyado desde fuera por la Sociedad de Naciones, aunque la Sociedad de Naciones se niega a intervenir directamente. No olvidemos la política de no intervención que había en la época con respecto a la guerra de España, y este comité internacional decide intervenir en el norte de Cataluña, acudir a Figueres y allí negociar un convenio con el Gobierno de la República para evacuar el patrimonio artístico. Las negociaciones fueron muy difíciles, acudieron los Jacques Josard, que era el conservador y director también del Museo del Louvre, Neil McLaren, de la National Gallery, y fueron los dos protagonistas de esta intervención. Insisto, negociaciones dificilísimas porque el Gobierno de la República se negaba en principio a firmar el acuerdo. Finalmente se firma bajo el bombardeo y en 71 camiones salen miles de obras españolas, primero a Francia y finalmente a Suiza. Llega el tren a Suiza y la aduana suiza, con visión muy burocrática, pesa el cargamento del tren y exactamente hay 1.868 bultos con un peso de 140.000 kilos. Ahí estamos hablando de las meninas, del Bosco, del Greco, de todas las obras fundamentales. La fecha es 12 de febrero del año 39, es la llegada a la estación de Cognavan en Suiza. En Suiza, en Ginebra, la Sociedad de Naciones, el Comité Internacional abre las cajas, saca las obras, las registra, hay un registro, ese documento existe, y es el testimonio escrito de todas las miles de obras salvadas. Aquí tenemos a Rafael, al Greco, etcétera, en el proceso de registro que se está produciendo. Acabada ese registro, o mejor dicho, interrumpido el registro por la intervención franquista, que lo que quiere es recuperar las obras inmediatamente, las obras vuelven a la estación de Atocha, Madrid, exactamente el 7 de septiembre del año 39, y así es como el ABC podía exclamar en su portada: completo el Museo del Prado. No se había perdido ni una sola obra de esta aventura insólita de salvamento y evacuación del patrimonio. Pero, ¿qué vamos a hacer en la posguerra o qué hizo el franquismo en la posguerra con estas miles de obras? Tanto las que así habían sido evacuadas al extranjero como las que habían permanecido en territorio español. Primero se crea un servicio franquista en hora tardía, en el año 38, que era el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Sus agentes, que por cierto eran agentes militarizados y sin sueldo, con lo cual podemos imaginar el interés que tenían en esta tarea, el primer objetivo era localizar los depósitos. Y aquí vemos una fotografía de las obras rescatadas, tal como se califica en el franquismo,
de las obras robadas por los rojos, localizadas en el depósito de Santo Domingo de Castellón, uno de los depósitos republicanos. Depósitos muchos, en Madrid, en el Prado, Arte Moderno, Arqueológico, Palacio de Exposiciones del Retiro, Palacio Real, etc. Eran grandes depósitos, los agentes acuden. Incluso los propios agentes republicanos, que no han marchado al exilio, facilitan la localización y los registros y documentos que permiten la restitución. Y así es como surge una ley en el año 39, 31 de mayo, para la devolución a entidades y particulares de los elementos conjuntos rescatados por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. A partir de ahora le llamaremos servicio o franquista, servicio franquista, porque si no es muy largo. Montan exposiciones temporales para que la gente vaya a localizar las obras, exposiciones insólitas, en una España cargada de penuria y de problemas de comunicación. Imaginemos que muchísimas obras nunca fueron reclamadas y se produce el proceso de devolución. Aquí tenemos una estadística por años de las 17.000 obras que hasta ahora hemos localizado. Hay muchas más. En el año 39 se devuelven 4.328, se entregan, más que devolver, se entregan. Ahora veremos por qué esa diferencia entre entregar y devolver. En el año 40 es la culminación, 4.596, y así va bajando hasta el año 45. Después del 45 todavía hay un goteo permanente de obras que todavía están sin paradero, vamos, sin destinatario concreto, muchas veces en paradero desconocido. Aquí tenemos las fotografías, realizaban también el servicio franquista, que muchas veces agrupaban las obras para ahorrar carrete de fotos, con las obras incautadas por la República y devueltas en principio o entregadas por el franquismo. Primero empecemos por las confiscaciones republicanas, las confiscaciones a los exiliados o represaliados republicanos. Datos y casos concretos hay varios. Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, que marchó al exilio, su colección particular fue confiscada por el franquismo y entregada en depósito a distintos destinos: Museo de San Carlos de Valencia, el Provincial de Oviedo, el Museo de Arte Moderno, hoy en el Museo del Prado, el Museo de Segovia o al Gobierno Civil de Las Palmas. Hoy día las obras del Gobierno Civil de Las Palmas están en el Museo Casa Colón, también de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual ha habido un trasiego de obras, a veces difícil de llegar porque se enviaban a distintos destinos, pero es un ejemplo de un expolio, de una colección con distintos destinatarios, y hay que hacer como una especie, digamos, de búsqueda detectivesca, viendo a quién se entrega, dónde van finalmente, dónde están actualmente. Otros casos conocidos e importantes: la colección de José Sicardo y María de Carderera, también exiliados, que se contabilizan 104 cuadros. La colección de Ramón de la Sota, el nacionalista vasco que fue represaliado, multado, etcétera, cuya colección importantísima. Había, por ejemplo, Morales, que decoraba el despacho de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, y, por ejemplo, la colección de Alberto Sánchez, el famoso escultor republicano que marchó al exilio, a la URSS, por cierto. Los 10 dibujos localizados fueron entregados a la Biblioteca Nacional, donde están, por lo menos en parte actualmente, y hay 6 esculturas importantísimas de vanguardia de Alberto Sánchez en paradero desconocido. Si no fueron destruidas, que a veces uno piensa que, dado el amor que tenía el franquismo al arte de vanguardia, todo podría pasar. Los desvíos y entregas en depósito. Y aquí nos encontramos con el capítulo fundamental de ver cómo la diáspora franquista empezó a enviar obras a museos, a organismos, a iglesias, a particulares, obras que no eran suyas y que en principio en la documentación se califican como entrega en depósito.
Esas entregas en depósito son muy variadas, además obras importantes. El Museo Provincial de La Coruña recibe Juan de Arellano, un importante, el más importante pintor de flores, de bodegones de flores en España, o el Museo de Pontevedra recibe Santiago Rusiñol, que son obras entregadas en depósito, o sea, no son obras de los museos, tienen propietario de origen, pero actualmente se encuentran en estos museos. Pero los casos son múltiples. Esta tabla de Juan de Juanes, que tiene su compañera además, se entregó al Museo de Bellas Artes de Valencia, donde actualmente se encuentra. Esta obra de Giovanni Battista Carracciolo se entregó al Museo de San Telmo de San Sebastián, donde está actualmente. O Romero de Torres también se entregó en depósito al Museo de Bellas Artes de Córdoba. Y así casos son interminables. Después vienen los organismos, ministerios, gobiernos civiles, organismos públicos. Esta obra, por ejemplo, que procede de la colección del Duque de Alba, está entregado al Ministerio de Justicia, donde actualmente se encuentra. Si las fotografías son en blanco y negro, es porque no me han dejado acceder a la información. Si la fotografía está en color, es porque los museos me han dado información de las obras. ¿Entiende la diferencia de por qué cambio de color? Este tapiz del siglo XVII fue entregado al Ministerio de Educación Nacional, ministerio con que llevo luchando ya muchos meses, intentando que a través del portal de transferencia me den información sobre el destino de las obras. No hay manera. Diputación de Oviedo, se le entregan 131 obras, las cuales la mayoría fueron a parar y están actualmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Están en color significa que el Museo de Asturias me ha dado acceso a la información, he visto las obras físicamente, y ahí se encuentra una obra, por ejemplo, de la colección Rico, una obra, por ejemplo, una dama del siglo XVIII, procedente de la colección Ruperto de Vesga, o esta obra de Luis de la Cruz, que procede también de otra colección, la colección Bauer, con lo cual es posible rastrear el origen de las obras. No siempre, pero en parte sí. Y se puede saber quién era el propietario expropiado o damnificado. La Iglesia, otro destinatario preferente. Estas obras fueron entregadas al Palacio Episcopal de León, esta obra al Monasterio de Silos. Además, llama la atención que tanto León como Burgos fueron zona franquista, con lo cual la justificación que utiliza el franquismo para entregar obras a los conventos que habían sufrido la barbarie roja, como decía el franquismo, bueno, podían justificarlo, pero que entregase obras a monasterios o iglesias que no habían sufrido durante la guerra, ¿cuál era el objetivo? No se entiende muy bien, pero bueno. Por cierto, de esta obra de Van de Pere, que se entregó al monasterio de Silos, me ha llegado recientemente la noticia de que ha sido vendida a México. O sea, te dan una obra que no es tuya y además la vendes. O sea, es una cosa que a mí me deja realmente perplejo. Insisto que en este tema vas de sorpresa en sorpresa viendo desvíos increíbles. Bueno, pues entregas a la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz, que es el nuevo organismo creado por el Opus, por cierto, que le dieron 320 obras. Entregas a particulares. Aquí aparece una señora, que ya empieza a ser famosa, la falsa marquesa de Arnosa, que es una señora que tenía 35 años, no sabemos mucho más de ella. Aquí iba a los depósitos franquistas y decía, eso es mío. Llevaba una tarjetita que ponía marquesa de Arnosa, título falso, y lo sorprendente es que se la daban. Se le dan un tapiz de asunto mitológico de 6 por 4 metros de dimensiones,
¿Qué hizo esta señora con esas obras? ¿Las vendería? Yo qué sé. O sea, realmente es difícil seguir la pista. Pero esta falsa marquesa de Hermosa se llevó más de 100 bienes artísticos, pinturas, tapices, porcelanas, piezas de orfebrería de todo tipo. Es un ejemplo concreto de la entrega de obras a particulares, cosa que se entiende todavía más difícilmente. Esta piedad se entregó en depósito al conde de Romanones. Esta obra se entregó en depósito, esta obra de Salomón de Cúric, a un anticuario, el anticuario Antonio Raiz González, muy adepto del régimen, obra que, por cierto, acaba de aparecer en el mercado recientemente, en el mercado de subastas, en una subasta. Las entregas en depósito franquistas alcanzan la cifra hasta ahora descubiertas de unas 7.000 obras. Cuando la documentación franquista habla de entregas en depósito, significa claramente que saben que el destinatario no es el propietario, por eso se entrega en depósito. Después hay muchos casos de personas que dicen, no, esto es mío, y jura por Dios y por su honor que esa obra que le entregan es suya, pero sabemos por documentación que era mentira. Y no sé por qué las monjitas de los conventos son las más dadas a jurar por Dios y por su honor que la obra es suya, y sabemos que no es verdad, o sea, que es una cosa que uno no llega a calibrar muy bien. Bueno, desde el punto de vista histórico se puede concluir que durante la Guerra Civil y la posguerra española se produjo la mayor diáspora de obras de arte, de reubicación de obras sin precedentes en la historia. Estamos hablando de muchos miles de obras, y ese título es el que he dado a mi libro, El arte como botín de guerra, que resume de alguna manera todas las investigaciones que estoy comentando. Un caso insólito que acabo de descubrir recientemente, un retablo, el retablo de Maestro de Alpuente, aunque algunos expertos lo identifican con autores concretos, pero vamos, se le llama el Maestro del Puente. Es un retablo que fue incautado por la Caja de Reparaciones exactamente en Alpuente. Alpuente es una población valenciana muy cercana ya a la comunidad de Castilla-La Mancha, un pueblecito que tiene actualmente 600 habitantes, pero tenía un importante retablo. La Caja de Reparaciones acude allí, incauta el retablo, lo despieza. Hay 14 tablas, esas 14 tablas se llevan a Barcelona, se depositan en el museo, en Pedralbes, aquí en Barcelona, y hay documentación que demuestra que esas 14 tablas estaban aquí en Barcelona, y de repente en el año 41 el servicio franquista entrega 2 de esas tablas al Museo de Zaragoza, en depósito. ¿Por qué? ¿Por qué despieza y deja incompleto el retablo? Bueno, misterios del servicio franquista. Y en el año 43 devuelve el retablo al Puente, pero faltando las 2 tablas que tiene el museo de Zaragoza. No sé si me entienden esa especie de diáspora absurda, entregar aquí unas obras, de repente se devuelve una parte. O sea, el caos es absoluto y realmente explicable desde el punto de vista razonable, pero históricamente es un hecho que se puede demostrar. Y así llegamos a cómo aplicamos toda esta historia al caso del Museo del Prado. El Museo del Prado me llamó, pues sería el año 23, sí, junio, creo, del 23, pidiéndome, por favor, haciendo una pregunta. Oye, Arturo, ¿tú crees que tenemos obras confiscadas en el Prado? Yo, pues, me temo que sí. Y podríamos afrontar la investigación. Hombre, pues se trata de verlo. Yo estaba en el extranjero en ese momento, dice, cuando vuelva a Madrid hablamos. Bueno, pues entonces el Prado reconoció inicialmente que tenía una serie de obras confiscadas en sus fondos, lo cual fue una bomba informativa, porque eso de que el Prado, nuestra primera pinacoteca, reconozca que tiene obras confiscadas, pues la verdad es que le llamaba mucho la atención. Se me encargaba
junto con mi equipo, la investigación, y empezó esa investigación que a lo largo de 3 meses pudimos desarrollar. Y entonces el esquema es el siguiente. Las obras que tiene el Prado procedentes de las incautaciones republicanas y de las entregas franquistas tiene dos capítulos. Uno, cuando en la Guerra Civil la Junta Republicana envía las obras a los depósitos, el Museo del Prado es depósito preferente. Ahí van una serie de obras que, curiosamente, permanecen en el Museo del Prado en la posguerra. Tanto el Museo del Prado como el Museo de Arte Moderno, que eran depósito los dos. Y no olvidemos que el Museo de Arte Moderno se clausura en el año 71 y una parte de las obras del Museo de Arte Moderno pasan al Museo del Prado. Con lo cual, eso justifica que haya obras procedentes del Museo de Arte Moderno que están actualmente en el Prado. Y en la posguerra las entregas en depósito. Voy a hacer una rápida revisión, solamente hacer una referencia a cuáles son los organismos incautadores durante la guerra, dato también fundamental, porque en la Junta del Tesoro Artístico hay 40 obras procedentes de las incautaciones de la Junta. De la Caja de Reparaciones hay 5 obras. Y de otros organismos, FAI-CNT, Departamento Especial de Información del Estado, Agrupación Socialista Madrileña, etc., Brigada 40, hay otras obras en el Museo del Prado que son organismos que han procedido a la recogida de obras durante la guerra y las entregan a la Junta Republicana, pero cuando las entregan no informan del origen de la obra, lo cual complica la investigación. La Junta sabe perfectamente que las obras que incautan a quién pertenecen. La Caja de Reparaciones también, pero los otros organismos no. Y después tenemos 5 obras evacuadas al extranjero, 4 obras, perdón, que son obras evacuadas en responsabilidad de la Junta Republicana. Pero insisto, vamos a hacer un breve desarrollo de qué obras tiene el Prado procedentes de las incautaciones republicanas enviadas al depósito del Museo del Prado. Esta tabla, que es una tabla importante, interesante, yo la he visto expuesta recientemente en el Prado, las salas del Prado, cuya procedencia es la iglesia de Lleves en Guadalajara. ¿Hay un propietario? Sí. Un origen concreto descubierto. Otras obras, esta copia del Greco, de menor importancia, procedente de Cuerva, Toledo, seguramente el convento de las Carmelitas Descalzas de la Encarnación. ¿Han reclamado estas obras? Tengo entendido que sí. ¿Cuál es la respuesta? Cuestión jurídica que después, en todo caso, veremos. Esta obra, una obra interesante también, de la reina María Luisa, con rosas en la mano derecha, de procedencia desconocida. Esta obra de Antonio Brugada, Carlos de Ais, de una serie de obras en mal estado que la Junta Republicana envió al depósito del Prado para su conservación. Así podemos pasar, son obras que están engasadas, con lo cual es difícil identificar todavía la iconografía, pero vamos, se tienen identificadas. Y hay una de ellas, que es este díptico o este doble arco, que se tiene una procedencia concreta, que es la iglesia parroquial de Pareja, en Guadalajara, que son 2 tablas del siglo XVI, de la Anunciación, que es una obra en muy mal estado, pero tiene su correspondiente restauración y su origen, su propietario. Esta obra que procede de la colección Lázaro Galdiano, ¿por qué se le entrega al Museo del Prado una obra de Lázaro Galdiano? Misterios del servicio franquista. Esta obra de romería andaluza, esta obra de un retrato de José Villegas, total de obras enviadas a los depósitos del Prado del Museo de Arte Moderno que se encuentran en el Prado, 32. Obras entregadas en depósito en la posguerra. Esta es la documentación fundamental de las entregas en depósito, amorcillos atribuidos a Boucher, evacuados a Ginebra, vueltos a España,
y entregados en depósito al Museo del Prado. Boucher, su compañera, Gutiérrez de la Vega, Pedro Atanasio Bocanegra, son obras a veces interesantes, importantes, que se entregan en depósito al Prado. La compañera de la anterior, de Bocanegra, Momper, esto es una obra importante, de un paisajista holandés del 17, también la he visto expuesta recientemente, o sea que no todas las obras que están entregadas al Prado están en almacenes, como se ha dicho, sino que hay obras que están expuestas. O sea, están en sala, lo cual significa que están consideradas como obras importantes. Manuel de Castro, Pedro Ruiz González. Estas tablas, esta y la siguiente, son tablas de los Osona, son tablas importantes, también las he visto en sala, y proceden de un señor muy concreto que se llamaba Gonzalo Rodríguez, que vivía en la calle Serrano, número 100, primero derecha. Yo creo que los agentes franquistas podrían haber ido a la calle Serrano 100 y tocar el timbre. Oiga, aquí vive un señor llamado Gonzalo Rodríguez. Es que, mire, tenemos unas tablas del siglo XVI que son suyas. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se contentaron? ¿Por qué no hicieron ningún tipo de esfuerzo? Antes lo decía que eran agentes militarizados y sin sueldo. Con lo cual entiendo que querían quitarse el muerto de encima lo antes posible. Isebrandt, otra obra importante. Bruegel, una obra esencial, también la he visto expuesta en sala. Taller de Rubens, ahora precisamente que hay una exposición en el Prado dedicado al taller de Rubens, casualmente. Este retrato de Alonso Cano, este San Sebastián, que está engasado también por temas de protección, otro San Sebastián, otra obra, El bautismo de Cristo, también engasada, piedras de la orfebrería, la documentación del Museo de Arte Moderno, obras de Pedro Rico. Acabo en 2 minutos. De Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, que tiene el Prado, otra vez origen identificado, otra obra de Pedro Rico. Lucas Velázquez, una obra de un pintor alemán, una obra copia de un Rosales, Madrazo, retrato de caballero. Gutiérrez de la Vega, 2 pinturas gemelas, la alegoría del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Martínez de Acevedo, un retrato del torero Pepe Hillo. Gutiérrez de la Vega, este retrato. Un Vicente López, figura fundamental de la pintura española también. Este Sorolla procede de la incautación republicana, en concreto al marqués de Villalonga, dice la documentación, aunque el marqués de Villalonga es la actual marquesa de Vilallonga, o sea, está mal el nombre, como muchas cosas en la documentación, y este Sorolla tiene un origen descubierto. Le ha reclamado la obra, sí, Vicente López, Morillo, esta obra de Meissonier, que fue evacuada a Ginebra, pertenece a la colección Lázaro Galdiano. Domingo Marqués, Burmeister, que pertenece... Bueno, no voy a, sencillamente voy a pasar la diapositiva para ver el tipo de obras. 2 obras desaparecidas que se entregan al Museo de Arte Moderno, pero nunca llegan al Prado. Total de obras, 38 obras entregadas en depósito, lo cual hace un total de 70 obras. El Prado fue quien comunicó la investigación, el resultado de la investigación, 70 obras. Y se montó una exposición en el Prado que se llamaba Un proceso abierto, obras incautadas, reconociendo la existencia de esas obras incautadas y hablándolo de proceso abierto porque todavía pueden aparecer otras obras, es verdad.
Y en ese momento el museo, al año y medio, el Ministerio de Cultura sacó unas investigaciones que antes se han citado, para mí absolutamente insuficientes, de las obras localizadas en los museos nacionales, no se han afrontado en ningún otro museo ni destino. Y ese mismo día me manifestaba yo en El País públicamente diciendo que la investigación del del Ministerio de Cultura no cubría en absoluto las necesidades de la investigación, y por eso hablaba de menos opacidad, que es lo que creo que caracteriza a la administración española, y más investigación, que es lo que hay que afrontar. Pero para eso tiene que haber decisión política, como ha ocurrido en Francia, que existe una decisión política de afrontar el tema. Y nada más, en el congreso que montamos en el Prado en el año 19, que ya era un inicio de todo este proceso de investigaciones, y muchas gracias y perdón por acabar unos minutos tarde. Gracias. Bueno, la verdad es que a mí también se me ha ido el tiempo, no creo que podamos hacer preguntas. Yo estaba extasiada viendo las diapositivas y a mí se me ha ido el tiempo, no sé, Carlos, que no podemos hacer preguntas. Bueno, pues la verdad, muchas gracias a los dos por vuestras ponencias, han sido magníficas y bueno, ya seguimos al siguiente, ¿no?